Buenos días. Hoy toca antenista. Hoy os voy a enseñar a soldar un conector de RF, de radiofrecuencia, que son los que usamos tanto para la BLU como para los VHF, los dos VHF que tenemos a bordo, ¿no? Nosotros tenemos dos antenas, una arriba del palo mayor y otra en el arco de popa. La del arco de popa, la radio está en bitácora. Quiere decir esto cuando la usamos pues para hablar con el dinghy, para hablar con otro barco, para las maniobras con puerto, estar en el timón y tener una radio potente, que no sea un huelquicillo con 5 vatios, y así poder hablar a una milla, 2, 3 millas sin tener problemas, ¿no? Y luego tenemos la de dentro, que es la que tiene la antena de arriba. Bien. Las antenas náuticas tienen un fallo de diseño que es, os lo voy a enseñar ahora. Javi lo ha comentado en uno de sus vídeos hace poco. Fijaros en las antenas náuticas. Tienen el conector aquí a la intemperie, con lo cual el agua que viene cayendo por aquí de alguna forma se mete por dentro del conector y acaba oxidando el cable. Y eso que este conector estaba totalmente vulcanizado y demás películas, pero de alguna forma el agua final se mete por todo, ¿no? Hay otro modelo que lleva el conector integrado y aquí solo sale un cable, lo cual estaría muy bien, pero claro, te la venden con 3 metros de cable, 4 metros de cable, al final tienes que poner un conector y un empalme en alguna parte. Entonces, bueno, como la antena funciona, la voy a seguir comprobando. Dentro de un rato, cuando termine, vamos a mirar las estacionarias, asegurarnos de que está bien. Pero bueno, lo que os quería enseñar, mirad. Dejo esto por aquí. Fijaros. Esta es el cable, la malla que sube hacia arriba, hacia el palo, que ya lo he puesto nuevo, ¿no? Tenemos el problema también de que no encuentro cable. Y esta es la malla, no sé si se va a ver, totalmente oxidada. Este trozo es nuevo, ¿eh? Este trozo ya está cambiado y este trozo está completamente oxidado y es el que voy a intentar cambiar hasta la radio del tirón, para que solo haya un conector aquí. No sé si lo voy a solucionar, pero bueno, voy a empezar. Esto creo que no lo he enseñado nunca. Esta tapa, aquí, ¿veis? Así, perfecta. Cuando la quitas, esto es lo que comunica. ¿Veis? Fijaros lo que os he hablado siempre de tubos y tal. ¿Veis ahí? Esos tubos. Esos tubos están ahí, comunican. La sala de máquinas pasan por debajo o por dentro del casco y van a la sala de máquinas. Para cualquier señal, cualquier cosa que hay que pasar por ahí, ese es uno de los accesos y otro que tenemos ahí en bitácora cuando bajan por detrás, ¿no? Ahí también tenemos los tubos que comunican toda la popa y que comunican hasta la proa. Y de aquí arriba salen los tubos que van hacia, aquí, ahora lo vais a ver, hacia esta caja, este registro de instrumentos donde tenemos la radio a la que le vamos a cambiar el cable, que es este, que seguramente no está mal entero el cable, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir pasando y lo vamos a ir cambiando. Es este.
Y ahora acabo de cortar el cable y tengo curiosidad de saber por si está todo completamente oxidado o si realmente hay algún trozo que se pueda salvar. A ver. Hostia, no, tío, ha llegado el óxido hasta aquí. ¿Cómo puede ser? Increíble. ¿Veis? Bueno, no sé si se ve, pero está completamente negro, así que este cable enterito no sirve para nada. Increíble, ¿eh? Me parece alucinante. Ostras, pues calculo que el de arriba del mástil debe estar igual, porque es la misma antena, las puse las dos a la vez. Pero claro, fijaros que me he traído todo el cable que hay aquí en la tienda de Egina, una pequeñita náutica que hay aquí que tiene un poco de todo, pero no es especialista de nada. Si no, tenía que ir a buscar el cable a Atenas. Así que todo este cable, unos 10 metros a la basura, no se salva ni uno. Me quedo el conector que lo voy a usar lo voy a usar otra vez para ponerlo aquí y tal. Fijaros en una cosa que os quería comentar, es que cuando a veces he hablado de barcos buenos y malos y me he referido al tema del sketch, al tema de la quilla, al tema de la protección de la hélice, al tema de la jarcia fija sobredimensionada. Además de todo eso, también me refiero a esto. Fijaros, ¿veis estos dos pedazos de tubo que tenemos aquí? Uno ahí y otro ahí, para poder pasar cables hasta allí y de allí hasta la proa del barco, hasta el windlass, hasta el hélice de proa y el molinete, y hasta popa donde guardamos la moto. Bien, además de los tubos, que fijaros cómo está ese tubo. Ese tubo está vacío, o sea, es que yo creo que ese tubo le he puesto yo los cables porque debía estar vacío, y hay uno que está medio y el otro está prácticamente vacío, tiene 6-8 litros. Además, fijaros la cámara de aire que tenemos aquí. O sea, aquí tenemos 15 centímetros de cámara de aire por todo el barco de aislamiento, con una especie de... Entre el aislamiento hay una especie de ventilaciones. Quiero recordar que este barco tiene 30 años, ¿eh? Unas ventilaciones por donde corre el aire del falso techo, que recordemos es de 15 centímetros. 15 centímetros o algo más. Y toda esa cámara de aire que corre el aire además tiene el aislamiento. A eso me refiero cuando a veces os hablo de barcos, no solo de cómo envejecen, no solo de cómo envejecen, sino de todos los sistemas que llevan, por más viejos que sean, tienen cosas que fueron innovadoras en su época y que sin duda siguen siendo una ventaja ahora porque ya no se hacen. O sea, es así de sencillo, no se hacen. Bueno, sí, a lo mejor sí se hacen, pero claro, cuestan 1.000.000 de euros, entonces no es para los mortales normales. Bueno, voy a preparar todo para hacer este conector, o hacemos primero el de fuera. Voy a hacer el de fuera. Bueno, fijaros que esto, ¿dónde lo he dejado? Aquí. Esto, que son dos conectores con una hembra doble, esto, tenéis que intentar evitarlo. A mí me hubiera gustado evitarlo, pero no ha podido ser porque ya os digo que no había más cable. Este trozo yo lo tenía en el barco y me han vendido este trozo y me ha llegado, ya habéis visto que me ha llegado justo, o sea, un palmo sobrado. Entonces esto tenéis que evitarlo, pero si no hay más remedio, también quiero que sepáis que esto se fabrica precisamente para esto. ¿Puede tener alguna pérdida? Tengo dudas, no lo creo. Lo que pasa es que claro, son 2 o 3 euros, son 9 o 10 euros que costará esto, más todo el trabajo de ponerlo y tal, pues es mejor hacer el cable completo. Voy a preparar para soldar y os digo cómo se hace. Bueno, ya sé que todos en vuestros barcos lleváis soldador, lleváis un soldador de estaño. Cosa absolutamente fundamental, porque en cualquier momento puedes tener que soldar alguna cosa. Esta es otra de las cosas que a veces cuando hablamos de banderas y tal, vosotros imaginar que yo tengo bandera española, que no lo haría por nada del mundo, pero imaginar esto, un simple cambio de radio,
no, se os rompe la radio y tenéis que cambiar una y tal. Primero, no la puedes montar tú. Segundo, tienes que llamar a tu amigo Manolo, el de las comunicaciones, para que venga a firmarte el certificado de que te ha cambiado una radio que por otro lado es una radio que está homologada en el mundo para instalarse en barcos, para que sea instalada por el dueño, como si te compras una lavadora. Imaginarte, compras una lavadora y tiene que venir el técnico de las lavadoras a hacerte un certificado para ponerla en tu casa. Lavadoras, televisiones, lavaplatos, microondas. O sea, imaginar la estupidez suprema del tema náutico en España. Tienes que cambiar una radio y tienes que llamar a un fulano para que te haga un papel. Eso suponiendo que el fulano venga. Que me consta que te hacen los papeles y te los mandan por internet. Un certificado más, que luego ese certificado tienes que ir corriendo a comandancia, como si no hubiera un mañana, para irte corriendo a que te pongan esa radio en tu barco, porque si no, no vas a pasar la oca. Claro, es que es una... Vamos, es que es un elemento nuclear, o sea, es que es como llevar uranio en el barco, o sea, no lo sé. El caso, viajando, se te rompe la radio, te vas a la tienda más cercana, o si la encuentras de segunda mano, la plantas, la enchufas y se ha terminado la historia. Bueno, vamos a ver si se calienta. ¿Qué me caliento? No me habléis. Hostia, terrible. No me habléis de estas cosas de las banderas, que me enciendo y ya la lío, y entonces ya sí que hemos terminado con el vídeo. Que este vídeo no sé si va a ir con otros. Esto hay que calentarlo entre mucho y muchísimo. Se mete la punta aquí, se calienta y en principio, no pasa siempre, pero debería de pasar, es que sale volando y esto debería de salir, pero no sale. Entonces le quitamos esto y lo volvemos a intentar. Se le da un poco de rosca, coño, que voy a quemar medio barco. Un poco de rosca y sale. Le volvemos a poner esto antes de que se nos olvide, porque como somos así de melones, se nos va a olvidar. Vale, entonces, ahora lo que hacemos es calcular que la malla con la funda va a entrar hasta ahí y que eso va a llegar hasta la punta, ¿veis? Le falta un pelín, entonces vamos a cortar, vamos a pelar un poquito más. Ayer he estado todo el día agachado en el barco de Roberto y estoy moribundo, tengo las piernas hechas polvo, tíos. O sea, pero de verdad, estoy hecho fosfatina. Y encima me he dejado el alicate en otro lado. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, metemos la funda para atrás, la malla, sin que tenga mucho nudo, así, esta es la forma. Entonces esto lo vamos a ir roscando hasta aquí, ¿veis? Entra y vemos que tenemos eso obstruido. Calentamos
y lo vaciamos. Ahí se ve que está completamente vacío. Bueno, no sé si se ve, pero yo lo veo. Metemos el esto hasta que vemos que la punta llega por aquí. Volvemos, enroscamos y vemos, ya veo la punta asomando por el... Veo la punta asomando por el... ¿La veis aquí? Bien. Pues ahora de lo que se trata es de cortarla un poquito. La cortamos así. Y ahora estañamos. ¿Y cómo vamos a estañar para que entre el estaño para adentro? Pues no lo sé. No lo sé porque fijaros que eso está mirando para el otro lado. Entonces la vamos a hacer así y lo vamos a poner boca arriba y le vamos a poner un puntito ahí. Vale, ¿lo veis? Soplamos, tiramos y comprobamos que efectivamente está soldado. De esta poca malla que sale por aquí no os tenéis que preocupar. Es más, es la señal de que está haciendo contacto con la carcasa del conector. Y ahora vamos con el otro, pero esto ya no lo vais a ver porque así voy a acabar antes. Esto, claro, ¿se puede dejar a la intemperie? Pues bueno, supongo que se puede dejar a la intemperie dentro de una casa o incluso aquí dentro donde estamos. Se podía quedar, ¿no? No sé por cuánto tiempo podía durar, pero bueno, visto que la que acabo de cambiar ha durado 7 años, bueno, por lo menos hasta que me he dado cuenta, lo que hacemos es vulcanizarlo todo. Sí, cinta vulcanizable o vulcanizante. Esto los electricistas la usamos mucho para empalmes fuera del agua y tal, porque esto deja completamente sellado todo el conector, ¿no? Y diréis, joder, pero es que llevas cinta vulcanizante ya, pero es que todo lo que yo llevo lo venden, ¿eh? O sea, que no te creas que lo he fabricado yo, es que lo venden. Yo entiendo que, bueno, en muchos barcos no hará falta llevar nada de esto, pero fijaros cómo queda. Fijaros cómo queda esto. Queda una maravilla. Hay que ver cómo envejece. Y para que la cinta vulcanizante no se quede muy tal, le damos unas vueltas con cinta normal a todo. Y ahora nos vamos a ir a hacer el conector de delante. Y después de hacer el conector, vamos a vulcanizar todo esto. Quiero recomendaros un vídeo que ha hecho Javi referente a las antenas, en el cual se las ha fabricado él, lo cual es una buena opción, con un cacho tubo y un hilo, es muy sencillo. Y además como el cable saldría desde dentro de la antena y tendría una longitud de onda pues de acuerdo a la onda de la frecuencia, ¿no? El caso es que yo no lo voy a hacer, pero os recomiendo que si queréis haceros antenas óptimas, vayáis a visitar ese vídeo porque está muy interesante. Bueno, yo me voy a limitar a vulcanizar esto lo mejor que pueda. Y si me dura otros 6 o 7 años, pues lo doy por bueno, ¿no? Lo doy por bueno. Ahora un poquito de cinta normal.
Bueno, una vez terminado todo, normalmente en España el que vendría a haceros el tema del certificado, lo menos que puede hacer es una prueba de estas con el medidor de estacionarias. En este caso lo que vamos a hacer, yo tengo este, ya sé que todos lo tenéis a bordo, pero si no podéis pedirlo a un amigo radioaficionado o a cualquier amigo radioaficionado que tengáis que venga a mediros las estacionarias al barco y lo va a hacer sin ningún problema. No sé cómo se va a ver esto, pero bueno. Tenemos el rango, las funciones y el power. Primero lo ponemos en marcha, segundo nos vamos a ir a la calibración, lo vamos a poner en calibración y aquí este lo vamos a poner en 20 vatios porque tenemos escala de 5, de 20 y de 200. Como sabemos que la emisora saca 25 vatios, lo vamos a poner en 20 vatios. Cuando le demos al micro, que está aquí, que me lo he traído de arriba, vamos a ver que la aguja en la calibración hay que llevárnosla con esta rueda, hay que llevárnosla a fondo escala. Ahí lo tenemos, ¿vale? Fondo escala. Soltamos, medimos la potencia, pasamos este conmutador a potencia y vemos que se va a fondo escala. ¿Por qué? Porque lo tenemos en 20 vatios y la emisora sale con 25. Entonces, claro, se va a fondo de escala rápidamente, ¿no? ¿Veis? Ahí se va a más de 25 vatios. Y cuando lo ponemos en SVR, que quiere decir la relación de ondas estacionarias, el famoso ROE. Entonces vemos que cuando le damos sube ahí a 0,05, 0 algo así, que está más que perfectísimo. ¿Veis? Una ligera oscilación es correcto. Incluso si está en toda esa gama blanca, hasta 1,5, incluso hasta 2, yo lo veo correcto. No hay que comerse mucho la cabeza con esto. Si entramos en zona roja, pues ya querría decir que tenemos problemas en la antena o en el cable o en el equipo, dentro de que estos equipos se cuidan solos y no nos necesitan. Bueno, y aquí lo dejo con el tema de la emisora. No sé cuántos minutos va, si va a ir un vídeo solo de esto o lo voy a poner con tal. Los próximos vídeos van a ser para que lo veáis o sigáis ahí viendo el contenido. Vamos a montar el boat track como hicimos en el Ailama hace unas semanas. Vamos a ponerlo aquí y os voy a explicar paso a paso cada cable. Paso a paso cada cable que necesitamos, dónde va y qué es lo que hay que hacer como base. Eso va a ser en un próximo vídeo, en un vídeo dedicado del boat track, en el que voy a entrar más a fondo en el tema del cableado, de cómo se hace y qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos instalar el boat track. Y ya en pocos días empiezo a pintar la cubierta con el amigo Roberto, voy a desmontar, en fin, vamos a seguir haciendo cosas. Muchas de las cosas que estoy haciendo de mantenimiento no las voy a grabar porque, fijaros, he traído también las bocinas que de un año para otro se rompieron, el pito para las bocinas porque lo tenía con mi interruptor, un interruptor con la rosca larga porque suelen venir con la rosca corta y solo en Amazon los encuentras con la rosca un poco más larga, y si tienes una madera de 1 centímetro pues no sobresale, no se puede coger con la truca. En fin, pequeñas cosas, pequeñas averías que voy a ir haciendo y manteniendo. Así que de momento eso es todo. Cambio y corto.